Los murciélagos a veces vuelan hacia las entradas y los áticos de las casas, encontrando un lugar para dormir y descansar. Este hecho está confirmado por una historia que literalmente le sucedió a Andriy Taras-Bashta de Lviv hace apenas una semana. Los residentes de un edificio de varios pisos lo llamaron y le pidieron que eliminara los murciélagos que se habían instalado en su balcón. El especialista llegó al lugar y no podía creer lo que veía. Ciertamente esperaba ver criaturas aladas, pero no tantas. Los residentes del edificio de varios pisos encontraron murciélagos en su balcón. Al principio, solo llegaron un par de individuos, y los dueños pensaron que los invitados pronto se irían. Se apretujaron en todas las grietas e incluso en bolsas de verduras. Día a día, el número de murciélagos solo aumentó, como si estuvieran llamando a todos sus amigos a este lugar cálido. Se llamó a un especialista para desalojar a los invitados no deseados. Incluso él se sorprendió por la cantidad de invitados. Los murciélagos eligieron este balcón para la convivencia y el apareamiento. En total, había alrededor de 1.700 murciélagos en el balcón. En opinión del investigador, este es un número récord de individuos, al menos para Ucrania. Después de examinar más de cerca a los murciélagos, el especialista sugirió que el 80% de ellos eran jóvenes. Los pequeños murciélagos tenían unos dientes fuertes y maravillosos. Eligieron este lugar para pasar el invierno y aparearse. En solo una semana, los murciélagos llenaron todo el balcón e intimidaron a los dueños del apartamento. Al especialista le llevó 4 horas atrapar y eliminar a todos los murciélagos. Realmente no querían dejar su cama y seguían extendiéndose. Muchos incluso gritaron, aunque los murciélagos generalmente no hacen ruidos fuertes. Andriy Bashta liberó a los murciélagos en la calle, y ellos volaron en busca de un nuevo refugio. Ahora hace bastante calor en Lviv, por lo que los murciélagos no deberían congelarse. Los dueños del apartamento sellaron inmediatamente todas las grietas del balcón, para que ningún murciélago volviera a colarse en su territorio.